pero sentía fuerte hablarte acerca del por qué. ¿Por qué? Esta pregunta que lanzamos muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué se me muere prematuramente un niño? ¿Por qué me han despedido de un trabajo? ¿Por qué te había pedido tanto algo y no me lo diste? ¿Por qué no me das la mujer que tanto amo? ¿Por qué aquello que ya me habías dado me lo quitas? ¿Por qué tengo que pasar enfermedad? ¿Por qué? Y muchas veces lanzamos esa pregunta. ¿Por qué Dios permite, por ejemplo, el sufrimiento? Sería una de ellas. Y es que todos los seres humanos, tarde o temprano, pronunciamos y damos este grito, esta expresión. Y es una expresión dentro de todo que puede mostrar inmadurez. Todos conocemos, no le preguntes por qué, sino para qué, ¿no? No la causa, sino el sentido que va a tener ese sufrimiento. ¿Para qué sería lo ideal? El por qué es muy humano. Lanzar un por qué frente a una situación dolorosa es muy humano, es muy divino. ¿Para qué, Señor? Pero es verdad que en el momento de la prueba es difícil, ¿verdad? Pronunciar, exhalar, expresar un para qué. Normalmente la aflicción que estamos experimentando, ¿verdad?, nos lleva a ver todos los problemas y a preguntarnos por qué esta injusticia. Y ese por qué delata otras muchas preguntas, ¿no?, que podemos y vamos a ir viendo. No sé si hace unos días, no sé si tú lo has visto, me enseñaron un vídeo de una persona, no sé dónde era, me lo mandaron por WhatsApp, de un señor que se estaba bautizando. Inmediatamente que se estaba bautizando, parece que estaba muy pronunciada el desnivel del mar, no sé si era un mar o un lago, parece que la persona no sabía nadar, y como 2 o 3 hombres le estaban bautizando, otros echándole fotos, la familia alrededor. En el momento en el que lo inclinan para bautizarlo, para sumergirlo en las aguas, pierden el equilibrio, parece que la persona pesaba más y no midieron bien, no tenían un buen punto de apoyo. Cuando se les zambulle, pierden el equilibrio y caen todos al agua. Y esta persona no sabía nadar y no logran socorrerlo, no logran sacarlo y se ahoga en ese momento. Fuerte, ¿no? ¿Lo vieron algunos? A mí me lo mandaron de Bolivia y enseguida te queda una sensación, ¿verdad?, de ¿por qué permites esto, Señor? Se estaba bautizando el hombre. No cayó. A veces es muy humano, muy racional pensar que si fue por algo merecido, bueno, pues dentro de todo es como que se ha obrado justicia, ¿no? El hombre estaba haciendo una fechoría y cayó al mar y se ahogó, ¿no? Claro. ¿Verdad? Hace poquito también un hombre estaba intentando agarrar un tiburón y lo estaba tirando de la cola y se le revuelve y tentó a la suerte, ¿no? Quiso ayudar a una bestia, ¿no?, del mar, y al final, no sé si por las heridas, finalmente muere la persona. Una clase de injusticias. Estaba leyendo hace unos meses Prioridad 1 y también te quedas preguntándote ¿por qué, Señor? En 1982 un joven quería servir a Dios, sale para un congreso, una cruzada en Europa y recibe muy fuerte el llamado a las misiones, a llevar a las naciones donde todavía son vírgenes en el Evangelio, llevar la palabra de Dios. Él vuelve a los Estados Unidos y este joven lo comparte a su iglesia nada más llegar. Transmite con pasión el celo por las misiones, los lugares y países no alcanzados aún. Y poco a poco se le empiezan a sumar muchos otros jóvenes junto con su esposa y llegan a un total de 4 jóvenes comprometidos para llevar a cabo una misión. Eran
noches enteras donde diseñaban una especie de asociación o grupo que estaba creciendo, que estaban armando para las misiones, y se le fueron sumando otra serie de personas, una veintena, para ayudar y colaborar y salir en una expedición. El 26 de junio, en Los Ángeles, este joven, junto con esta Kate Melody, se unen con sus amigos y salen en una avioneta. Toda la iglesia o parte de la iglesia y familiares estaban ahí en el aeropuerto para verlos marchar y despedirlos, y a los 20 segundos de despegar la avioneta se estrella y las llamas del accidente acaban calcinando a toda esa expedición, que iban a hacer algo tan bueno como predicar la palabra, o empezar, bueno, pues en ese objetivo que tenían, que ardía su corazón, que con tanta pasión habían construido meses atrás. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué injusticia, Señor? Tú, el Padre de justicia, tan bueno, bondadoso, tus hijos están llevando a cabo una misión tan noble, tan loable, que ellos se accidenten. Diferente si en una avioneta están transportando hachís, marihuana, cocaína, droga, y la están llevando de un lugar a otro y se accidenta. Digamos que dices, claro, ¿no? ¿Cómo no? El que siembra cosecha, y nos salen pues una serie de expresiones y formas donde justificamos el accidente. Pero ¿qué tal cuando no hay forma de justificarlo y solamente te queda un porqué y un vacío existencial y una especie de duda, de interrogante? Y cuanto más sean nuestras interrogantes, las interrogantes no son malas. La pregunta es, ¿qué hacemos con esos por qué? ¿Qué hacemos con esas interrogantes? ¿Merman nuestra fe? ¿Se alojan en una parte de nuestra vida espiritual que no nos permite crecer y cada vez va erosionando, cada vez va desgastándonos, al punto de tener un conflicto en la fe, de tener una crisis de incredulidad? Hace unos años yo he contado muchas veces que perdimos a nuestra bebé y reconocemos que está en el cielo, Ruth. De hecho, yo vi su cuerpecito, no vi un feto, vi su cuerpecito. Los médicos me dijeron, ¿quieres ver? Porque nació Jonathan, era un embarazo gemelar, y nació Jonathan y Ruth, pero Ruth casi a los 6 meses se paró su corazón. Estuvimos orando toda una semana. Mi esposa y yo siempre decíamos 3 embarazos y 4 hijos. Aún de novios decíamos 3 embarazos y 4 hijos. Era como nuestro lema y era nuestra petición. Y dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y yo, cuando el Señor nos da la noticia de que vamos a tener un embarazo gemelar, y sobre todo cuando estás en la unidad de riesgo, en la unidad especial que hay para embarazo múltiple, hay cierta reticencia a, dar la noticia con bombo y platillo. Hay que esperar con prudencia hasta que sean formados todos los órganos, hasta que, porque es un embarazo de riesgo, tiene todo que darse, pero nos habían dado tiempo atrás la enhorabuena a los médicos porque todo marchaba perfectamente y habíamos salido ya ese umbral de dificultad, de interrogante, y ya podíamos decir que íbamos a tener 2 bebés. De hecho, preparábamos y teníamos en el mismo armario cosas azulitas, cosas rosas, y Tamara y yo nos estábamos preparando con la ilusión para recibir no solamente un bebé, sino la promesa y lo que tanto le habíamos pedido, que era 3 embarazos y 4 bebés. Y siempre decíamos 3 embarazos y 4 bebés. ¿Cómo es eso? Claro, que uno sea gemelar, es lo que le hemos pedido al Señor. Y yo siempre hacía alarde de esto. El Señor nos ha concedido, nos hemos deleitado, le hemos entregado nuestra vida al Señor, nos hemos deleitado en Él y Él ha concedido algo muy íntimo que estaba en nuestro corazón. ¿Qué tal cuando te quitan aquello que entiendes que era una petición y una promesa dada por el Señor?
Cuando te la da, qué gozo, pero cuando te quita algo que le habías pedido y te lo había concedido y tú ya le habías hecho un hueco en tu casa, en tu corazón y la estabas esperando. Así que el día del parto, donde nace Jonathan, tuvimos la alegría, pero también tuvimos ese grado, ¿no?, de tristeza, y Dios tuvo que trabajar mucho, mucho en nuestro corazón. Y te digo algo, y este mensaje nace por todas esas experiencias. Y es que Dios no contestó mis porqués, que le dije mucho, le pregunté mucho a Dios, ¿por qué has permitido esto? Y ya no solamente cargas con el dolor de la ausencia de tu hija Ruth, sino que cargas con la presión de por qué te ha quitado a tu hija Ruth. No sé si me explico. Como siervo de Dios, como ministro, una pareja que le hemos dado, Señor, te hemos dado nuestra juventud, te hemos dado todos nuestros años, casi que nos merecemos que nos dieras a nuestra bebé, ¿no? Te cargas de razón y dices, ¿cómo puede ser? Y te sientes en parte como traicionado porque me habías concedido lo que mucho, lo que te pedí, ahora no puedo. Es un revés, es un giro que inesperado donde no me hago a la idea y me cuesta mucho, y mi fe en estos momentos se inquieta, mi fe retrocede, ¿no? O se tambalea, no lo entiendo. Entonces, y muchas veces sucede esto, ¿no? No solamente tienes que resignarte a perder algo, sino a trabajar lo que es tu hombre interior para procesar por qué has perdido eso, teniendo a Dios y siendo un hombre de fe. Los que no tienen a Dios no se hacen tantas preguntas. No se hacen tantas preguntas. Lo achacan a estadísticas, a suerte, lo achacan al mal del mundo, lo achacan a muchas cosas, y de alguna manera, bueno, esto es ley de vida, y son muchas cosas donde los cristianos, y creo que con razón, y está bien esa postura, no nos conformamos, no nos consuela esa clase de formas de razonamiento, ¿verdad? Entonces, aparte de lo que ya tenemos, el dolor que tenemos que sobrellevar la carga de decirle incluso a nuestros familiares inconversos que no conocen a Dios, ¿verdad? Decirles por qué estamos pasando esa prueba, esa dificultad, ese bache, esa crisis. Yo recuerdo, no sé si estarás conmigo de acuerdo, yo tengo en mi madurez, porque pasas por una fe que va creciendo, que es inmadura y que poco a poco se va dando cuenta de realidades y se va confrontando con muchas situaciones, y tienes que hacerte muchas preguntas y pararte delante de Dios y a la luz de la palabra, ¿verdad?, confrontar todas estas cosas. Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero antes, cuando a alguien le daba cáncer de pulmón, era porque fumaba. Y de alguna manera siempre nos preguntábamos, fumaba, ¿verdad? Como un carretero. Claro, normal. Ya está. Finalmente, este mundo hace justicia y se lleva por delante a aquellas personas pues que se han dado a un vicio, y ese vicio al final repercute. Pero ¿qué tal cuando un niño con 8 años se le reproduce un tumor en el pulmón y no ha probado un cigarrillo en su vida? Pero luego cuando empiezas a ver que el cáncer también está dentro de la iglesia, y hay niños que no han hecho nada para merecerse eso, que injustamente, ¿verdad?, han adquirido o han nacido y tienen un problema, y ya no tienes dónde agarrarte a justificar por qué. ¿Cuál ha sido el motivo? No hay motivo. Simplemente tiene cáncer. Entonces directamente miras a Dios y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué en las puertas de los bares hay gente a las 7 de la mañana con un cacarajillo, a las 10 de la mañana con una cerveza, a las 12 de la mañana están con un bocadillo y una litrona, y están perfectamente? Y yo que me estuve cuidando, siendo deportista, y para ti casi que creía que tenía un salvaguarda, que no me iba a pasar nada de eso. Primero, porque era tu hijo. Segundo, porque me cuidaba, y ser templo del Espíritu Santo, ¿verdad?, me hacía esquivar ciertas
enfermedades. Sin embargo, no hace falta que hagan nada para que de repente, de la noche a la mañana, llame a la puerta el cáncer, una leucemia, a uno de tus hijos, una enfermedad. Que enterremos todavía a nuestros seres queridos, a nuestros progenitores, lo puedo llegar a entender porque es ley de vida, es algo natural. Pero es antinatura que enterremos, ¿verdad?, a nuestros hijos. Eso causa mucho dolor y sobre todo esta pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y quiero darte algunas claves para que podamos, y no te voy a dar respuestas, más bien el consuelo de cómo se traducen todas estas cosas en nuestra experiencia y tratar no de buscar explicación, pero sí de revitalizar nuestra fe ante todas estas cosas, ante todos estos porqué, ante el sufrimiento, cómo perseverar, cómo soportar la enfermedad, el sufrimiento, una pérdida de un ser querido y que estemos fuertes espiritualmente, porque se trata no solamente de pasarlo, sino tratar de pasar la prueba, ¿verdad?, y fortalecernos en ella y no debilitarnos al punto de tirar la toalla. Tenemos que avanzar, para eso hemos sido llamados. Todos llegamos tarde o temprano todos llegamos a esta pregunta, ¿por qué lo has permitido, Señor? ¿Por qué me ha pasado a mí esto? En Job puedes ver muchas preguntas, Job capítulo 3, el Salmo 13, David expresa, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Qué me está pasando, Señor? Hay un silencio de parte tuyo, Señor. Son muchos los que buscan mi vida. ¿Por qué estoy yo siendo un fugitivo, habiendo hecho todas las cosas bien? Ahora que estamos viendo la serie de David, la casa de David, ¿verdad? Es ejemplar la vida de David. Sin embargo, se tira años de fugitivo y Saúl quiere simplemente matarlo. Señor, ¿por qué? Y había momentos de soledad, de silencio, y esa cueva de Adulam se volvía eterna. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y miren, los momentos más difíciles de David se narran también en salmos. Hay salmos que van al dedillo para esos días donde, wow, no puedes levantar el ánimo, son días difíciles. ¿Qué me dices de Job, el santo Job? Y Job, un hombre como en esa conversación entre Dios y Satanás, como habla de Job, mi siervo, tan distinguido, ¿verdad? Un hombre sin tacha, perfecto. No, hasta que le toque todo lo suyo. Pierde todas sus posesiones, pierde a sus hijos, lo pierde todo. Si hay alguien que se pudiera hacer con razón la pregunta, ¿por qué? Sería Job. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has hecho pasar por todas estas cosas? Y ahí vemos todo un libro difícil de digerir. ¿Cuántos han leído Job y lo han entendido toda la perfección? Es difícil. Y los amigos que se ponen alrededor de él, que solamente tenían que, ahora vamos a llevar a cabo el tema de capellanía, entrar a los hospitales. El 3 de mayo vamos a tener lo que es la capacitación para entrar. Y yo les digo, ya verán, si nuestra capacitación y enseñanza va a ser saber estar y callar y acompañar. Muchas veces los amigos tenían que, hay cosas que no podemos, ahí no puede entrar el sabelotodo, el que tiene respuestas para todas las preguntas. Sí, no, y esto es por esto, y esto claro, porque ta. Hay cosas que no vamos nunca a entender y es mejor callar. Y es mejor esperar en el Señor. Y es mejor con nuestra presencia consolar. Así que si alguien pudiera quejarse sería Job. Job, por ejemplo, en el capítulo 3 decía, ¿por qué no morí yo en la matriz? Deseaba su muerte. ¿Por qué estás escondiendo de mí tu rostro? Porque todavía estoy pasando esta dificultad, pero si la estuviera pasando contigo, pero me siento que has mirado para otro lado. Y por excelencia, el mayor de los ejemplos es Jesús, Mateo 27, 45, 46. Lama sabatani, Eli, lama sabatani. Padre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Y aunque conocía el plan eterno, hay un momento muy humano
donde expresa esta pregunta: ¿por qué estoy pasando por esta necesidad, Señor? ¿Por qué estoy viendo a mis hijos en esta condición? Señor, ¿por qué tengo que estar viendo cómo nos cuesta llegar a final de mes? Señor, ¿por qué? Porque Jesús hubo un momento que sufrió el mayor de los dolores, que no fue la enfermedad, sino la ausencia de Dios. ¿Por qué me abandonas? Esto tenía que llevarse en el plan perfecto divino tuyo de poder redimir a toda una humanidad. Abandonarme en la cruz, Señor, como por si fuera poco morir en la cruz, crucificado, lacerado, atravesado por clavos aquí, atado en una cruz. ¿Pero por qué me abandonas? No me abandones. ¿Por qué me lo has hecho si he sido fiel? Y nos llenamos, ¿verdad?, de razonamientos. ¿Qué puede haber? Una de las cosas, tengo algunas, pero te voy a decir solamente una. ¿Qué puede haber detrás de nuestros porqués? Delatamos esta aparente traición, delatamos inmadurez y delatamos: me has traicionado, Señor. ¿Por qué? Una decepción. ¿Qué puede haber detrás de un porqué? Voy a ir ahora a 7 claves que te voy a dar. ¿Qué puede haber detrás de un porqué? Decepción. Una decepción de una expectativa de justicia. Me ha decepcionado. Yo no entendía los caminos del Señor que fueran así. Yo pensaba que lo primero que le tenemos que decir a un cristiano cuando es salvo y acepta a Jesús en su corazón, decirle la letra grande. En este caso la letra grande es sufrimiento, adversidad, dificultad, oposición, rechazo de la familia, y que va a empezar a darse cuenta de la verdadera lucha espiritual cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. No es fácil y vas a atravesar toda clase de sufrimiento, pero ¿quién dijo que esto iba a ser así? Yo pensaba que estar con el Señor era el mejor aliado y ahora Él y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, pero en un mundo caído, en un mundo afectado por el pecado, por la perversidad, en un mundo injusto. Ahí vamos a estar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo estaré en el mundo. El único porqué que no le lanzaremos a Dios será: ¿por qué me has abandonado, Señor? Los salmistas pensaban que le estaba abandonando. No. El Señor sí que tuvo Dios que separarse de el pecado y de la maldición de este mundo en ese momento, en esas horas que parecieron eternas. Se tuvo que separar de Jesús porque no podía convivir Dios presente en medio de tanto pecado. Lo cargó y lo cargó solo Él. El único porqué que no le podemos lanzar, creo que nunca, a Dios será un abandono total y real. Ese solamente lo tuvo que soportar Jesús. Pero lo que decía Job era, basándose en las cosas que se estaban cayendo de su vida: me has abandonado. Perder hijos, ausencia de hijos, esposa, perder empresas, perder salud, pareciera que es ausencia, sin embargo no. Ellos decían: Señor, ¿por qué? Mejor me fuera. ¿Por qué? ¿Por qué has apartado tu rostro de mí? Y muchos salmos que hablan acerca de esas pérdidas. Y creo que ahí puede mostrar, no. Nunca le lancemos a Dios: ¿por qué me has abandonado? Porque nos abandonaron cosas materiales. Esa es una cosa que no está reñida. Podemos estar en Dios y Él nunca nos va a dejar. Jesús lo tuvo que soportar por nosotros. Pero sí, muchas veces en nuestros porqués estamos delatando la decepción de una expectativa de justicia. Señora, haz justicia a tu siervo. Soy justo y soy fiel. No merezco. Esperamos que el bien en esta tierra sea premiado, ¿verdad? Y el mal sea castigado. Necesitamos todo justicia. De hecho, lee muchos de los proverbios y habla que hay una cosa, entre otras, que Dios no soporta, y es la balanza injusta. Y es el juez que dictamina sentencia y absuelve al malhechor, ¿verdad? Y castiga al inocente. Dice: hay una cosa que no puedo soportar. Y una de ellas es eso, es la injusticia. El hombre por naturaleza
tiene una balanza, tiene una justicia. Nos gusta ver que el mal es castigado y que el bien es favorecido, ¿verdad? Y tratamos en nuestra vida, oye, lo hice todo. Es justo cuando te echan porque, querido, eres un gandulazo. Pero cuando lo das todo y cuando lo has hecho todo y cuando has sido el mejor y dices tú, y no tiene explicación, lo hice todo y con eso me echaron, no lo entiendo. Eso es peor que te echen. El por qué me han echado injustamente, ¿no? Cuando algo terrible le ocurre a una persona buena, como un hijo de Dios que muere joven o sufre injustamente, sentimos que algo está mal, que algo no cuadra en este mundo. La lógica interna de cada uno, que tanto nos duele, es, si Dios es justo, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite el dolor? ¿Por qué permite la injusticia? ¿No se supone que los que aman serán protegidos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos llenamos de porqués. En el Salmo 73, que te invito a que lo leas entero, de verdad, como tarea mañana, léelo. Asaf era un líder, con David había sido designado y descendía de la familia de Leví, un líder, un adorador, y él escribe un salmo. El Salmo 73 es impresionante. Es una transición de la inmadurez a la madurez, de resolver porqués. Porque este hombre, Asaf, confiesa que llega a envidiar a los malos porque prosperan, mientras que a los justos les va mal y sufren. Dice ahí ese versículo 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Estos no se han cuidado. Yo he buscado la santidad y a ellos les va bien. Y yo que he limpiado mi corazón, en vano es que me he congregado, en vano es que me he reunido, en vano es que he hecho deporte, en vano es que me he cuidado saludablemente, en vano. ¿Te ha pasado? Yo he atravesado dolor y enfermedad y he ido doblado, literalmente, y he visto a gente malgastando su vida y su salud fuera de Dios y en la perversión y en la vanidad y en la fiesta, y yo decir, qué injusto. Te podría decir muchas, ¿verdad? Decir, o estar en una sala médica esperando una prueba, un análisis o mirando. Yo soy mucho de observar y de procesar toda información, el momento que estoy pasando, las situaciones, trato de encajarlas, trato de aprender, trato de enseñar a través de ellas, trato de sacar, ir colocando las piezas del puzzle, no las paso por pasar, me hago muchas preguntas y te puedo decir que lo peor de una enfermedad no ha sido en sí la enfermedad, sino las preguntas y ver cómo gente sin Dios estaba mejor que yo. O ver gente prosperar a nivel empresa, ver cómo te estás hundiendo y decir, míralos, el que me debía tanto, y mira qué bien le va, cómo prospera pese a. Y podríamos empezar a decir, espera, que al malo ya por sí solo, dice, hay muchos proverbios, ¿no? Pero al malo dice que ya le alcanzará la maldad, ¿verdad? Dice que no tomemos el proverbio que habla, la justicia para que Dios pueda obrar ese tipo de justicia, que no nos apropiemos para hacer justicia cuando es Dios quien se encargará, pero ni a nuestra forma ni en nuestro tiempo. Y muchas veces dice, pasé y vi cómo la hierba pronto crecía. Y tú dices, qué injusto, ¿no? Que la hierba crezca con esa fuerza. Yo estoy tratando de regar mi higuera y no hay forma de que pronto, esta maleza, que pronto crece. Y en ese momento te indignas. Pero a la vuelta dice pero miré y aquí que se había marchitado toda. Tiene un esplendor. En ese momento de esplendor nos hacemos muchas preguntas si estamos desde el pozo, ¿verdad? Si estamos desde la dificultad. Entonces aquí Asaf
llega a envidiar, y eso es algo terrible, a mirar, a compararse, eso es terrible, las comparaciones son odiosas, ¿no? Y llega a mirar y decir, ¿realmente merece la pena llevar una vida pulca, una vida de abstinencia, una vida de conservar? Por supuesto, ahora te estoy, por supuesto, de cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Merece la pena llegar virgen al matrimonio? ¿Merece la pena? Qué bien le iba a los demás, ¿no? En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, pensar todas estas cosas y entrar en estas crisis es fuerte, es duro. Entras en modo depre. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Cuando entré al aposento, cuando entré al secreto, entendí a Dios, pude entender y se me disiparon todas las nubes de incredulidad, se me disiparon todas las preguntas que tenía, todas las expectativas de justicia de lo que Dios tenía. Yo, por ejemplo, en esa pérdida de Ruth, buscamos al Señor. Yo recuerdo en un altar, aparte Tamara y yo y nuestras lágrimas, y orábamos, Señor, ¿por qué? ¿No la teníamos ya? Lo habíamos pasado, teníamos a Jonatán, sin embargo seguíamos preguntándole a Dios porque había una crisis en nuestro corazón. La expectativa se había hundido. Para nosotros no era justo lo que había pasado, no era justo. Hasta que entré a buscarte en lo secreto y ahí entendí. Y Dios no nos dio a Ruth, pero nos dio una visión y nos consoló con una palabra. Y no te voy a contar todo lo que pasó, lo conté una vez un jueves en un discipulado, cómo Dios me dio una visión, cómo a los 4 años me dio de nuevo la visión de mi hija, me comparó con mi hijo, es decir, me corroboró que era fiel la imagen que yo había visto de mi hija con tirabuzones, y cómo mi hijo, yo guardo todavía de Jonatán, que ¿le ves el pelo liso? Pues tengo una foto de cole, aproximadamente con 4 o 5 años, con sus tirabuzones. Yo en el momento en un altar, delante del Señor, diciéndole, es injusto lo que has hecho, Señor. Y han pasado meses y me encuentro en una crisis. No entiendo el porqué de esto que hemos pasado y este dolor que tengo. Mi hija la perdí. Yo vi a mi hija ahí, sin vida. Y ahí entendí, Dios me dio y me consoló, no con una respuesta de por qué lo había hecho, sino simplemente una visión de en el cielo mi hija adorando, con tirabuzones y así, con una altura así, adorando a Dios. Y me dijo, hoy día alquilan vientres de alquiler. ¿No pude yo prestaros a mi hija para que naciera en el vientre de Tamara para poder llevarla al cielo? ¿No? Y me consolé. Tu hija no era para la tierra, tu hija directamente era para mí. Y no me pregunté ni qué hubiera pasado si ella hubiera quedado con vida, si hubiera sido enfermiza, si hubiera llevado una vida donde hubiera deshonrado el nombre del Señor y se hubiera apartado, y para eso mejor que el Señor se la hubiera. Simplemente la vi adorando. En el secreto la pude ver y pude entender. A los 4 o 5 años estoy bañando a mi Jonathan, y lo estoy bañando y ¡chum! Yo estoy en mi película, yo no estoy pensando nada y de repente ¡pum! Escucho la voz interior del Espíritu Santo decirme, ¿no se parece a la visión que yo te di a los pocos meses de llevarme a tu hija Ruth? ¿No tiene la misma imagen? Y entonces dije, sí, Señor. Yo estaba secándole el pelo y tal. Sí, Señor, recordé la visión, recordé el pelo, recordé sus tirabuzones, recordé todo. Y yo dije, sí, Señor, en el cielo el tiempo cuenta en otra dimensión. Esos 3 o 4 meses, para Ruth ya tenía 4 o 5 meses, me pudo mostrar la imagen actual de ella. Pasaron 4 o 5 años y vi a Jonatán y la historia es que yo, un hombre carnal, humano, estuviera bañándolo y yo de repente, ¡chum!, el Espíritu Santo me parara en mis pensamientos y me dijera, acuérdate de la visión. No me contestó un por qué, sin embargo, me dio el consuelo de hablarme y transmitirme lo que Dios estaba haciendo, su plan original. Nosotros no tenemos que ir detrás de los porqués que nos resuelvan nuestras preguntas, simplemente tenemos que confiar en la soberana voluntad de Dios. Eso es madurez, tu soberanía, Señor. Hace poquito te estuve predicando acerca de 4 puertas
o 4 formas donde tenemos que tomar decisiones. Pero ¿qué tal? Y es de hombres y mujeres maduros saber tomar buenas decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Pero ¿qué tal cuando todo se cruza y todo se complica y se tuerce y aborta el plan? Y simplemente tu expectativa se hundió y sientes traición, sientes que algo no entendiste de todo esto y tienes que descansar en la soberanía de Dios. Cuando pensé para saber esto fue duro. No podemos entrar en pensar, en preguntarnos por qué. Eso es duro, es fuerte. Entramos en crisis. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Te digo algunos principios. Principios espirituales para nuestros porqués. ¿Vale? Número 1, sin explicación, pero sí redención. Lo he expresado un poco difícil, pero quería jugar con las palabras. Sin explicación, pero sí... no me falta una coma, ¿no? Pero sí redención. O sin explicación, no hay explicación que valga. No recibirás una explicación, recibirás silencio. Pero sí habrá redención. ¿Me explico? ¿Te lo desarrollo? Cuando sufrimos buscamos razones. Pensamos, si entiendo por qué está pasando esto, me sentiré mejor. Necesitamos razones. Por ejemplo, cuando yo le digo, mi mujer dice, ¿me vas a pedir perdón? Y yo, sí, perdón. Y yo, ¿perdón? ¿Perdón por qué? ¿Perdón por qué? Y le tengo que desarrollar el por qué le estoy pidiendo perdón. Perdón porque ella quiere escuchar el razonamiento. Ella quiere escuchar que yo soy consciente de que lo he hecho mal. A ella no le vale un perdón porque un perdón es fácil. Desarróllame el perdón. Dame el motivo, dame la razón. Razona tu súplica de pedirme perdón. Arrodíllate, Benjamín. Todo eso lo tengo que hacer yo. Entonces, y eso es lo más duro. Un perdón, todo el mundo prácticamente lo aprende. Pero decirle, perdón porque en vez de estar pendiente de ti, lavar los platos, cuando había lavavajillas, me puse a ver el Real Madrid, por ejemplo. No, y entonces le razonas, vale. O sea, como diciendo, lo has entendido, ¿verdad? Lo mal que lo has hecho. No me vale tu perdón. Buscamos explicaciones que nos den paz. Necesitamos una explicación de Dios. Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué pasó esto? Estoy en una crisis y la explicación me consuela, me trae paz. ¿Te has sentido a veces así? Es más, a veces, te voy a decir una cosa que cometemos los pentecostales. Tratamos de espiritualizar lo inespiritualizable para sentirnos bien. Al punto muchas veces de que justificamos y defendemos lo indefendible. ¿Te ha pasado? Sí, era necesario que pasara por esto. Sí, bueno, finalmente, es verdad que todo coopera para bien para los que aman a Cristo Jesús, pero hay cosas que sufrimos porque nos metemos de lleno. Te estoy hablando de los porqués, de los sufrimientos en los cuales son injustos, no porque justamente no trates de justificar o explicar. Aquí te estoy hablando en este punto cuando es una situación y un sufrimiento injusto, no encontramos explicación y eso duele. Y necesitamos una razón para, sí, Señor, esto es para la salvación de toda la humanidad, entonces dice, porque Jesús dice, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Pregunta, cuando él estaba en la cruz, ¿por qué soportó el dolor? Por el gozo puesto delante de él. ¿Qué había delante de él? Yo creo que vio a millares y millares y millares. Creo que Dios dijo, ¿sabes qué? Vas a soportar el dolor, ¿sabes qué? Vas a sentir mi ausencia, pero te voy a dar una visión. En todo el horizonte vas a ver el fruto en todas las eras de la humanidad, como este acto, este dolor merece la pena por cuanto todos van a venir salvos a través de tu sacrificio. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Muchas veces nosotros podemos sobrellevar una enfermedad, un sufrimiento injusto, cuando
hay una justificación, y más cuando el Señor nos dice, esto es para la salvación de tu ciudad. Esto es porque tu hijo iba a sufrir esta enfermedad y yo te la he dado a ti para que tú la soportes por él. Y tú dices, ya he encontrado sentido a la existencia de esta enfermedad y la sobrellevas. Pero ¿qué tal? Te estoy poniendo algo muy loco, ¿no? Muy descabellado, por ejemplo. Yo no tengo el que... Yo le pido muchas veces, Señor, si han de sufrir algo mis hijos, que lo cargue yo. ¿Por qué no? Yo recuerdo a mi papá una vez. Fue de las primeras veces donde la oración empezamos a verla. Estábamos en los Pirineos y él entró en 40 de fiebre. Es verdad que una gripe se transmite. Y entonces mi mamá entró con una fiebre y no podía, nuestras vacaciones se habían... Y mi mamá se pone mala y necesita... No, primero tú, cariño. Y mi mamá necesita una semana para descender al abismo de la gripe y después una semana para levantarse. O más. Entonces vimos que nuestras vacaciones se hundían. Mi papá, llevábamos meses, ¿no? Y mi padre, él llega y hizo una oración personal. Y dijo, Señor, que mi mujer no tenga que soportar esta enfermedad, esta fiebre tan alta, tan fuerte, Señor. Si tengo que cargar yo con ese peso, con ese dolor, con esa enfermedad, Señor, acto seguido cayó él, en esa noche cayó en la fiebre, la sobrellevó él la fiebre y el día ahí medio pachucho, pero mi mamá se levantó sanísima, mi padre cargó y luego nos dijo, yo oré por vuestra madre para que a tu madre se le fuera completamente y acto seguido me trasladó a mí, a lo mejor tenías que haber orado, Señor, no a mí, a ti, en la cruz del Calvario. Pero sucedió, pero qué bueno sentir la fiebre y decir, qué mérito, porque oré y trasladé mi enfermedad de mi mujer y yo la soporté con más fuerza y mi padre la botó rápido, porque los hombres, ¿verdad? Pues sobrellevamos la enfermedad. No, yo no. Yo no soy el caso. Yo no. Justamente yo rompo ahí. Mi mujer, vamos, cuando salíamos de paritorio, creían que yo había parido. Yo salía así. Y mi mujer salía que se comía el mundo. O sea, entonces no tiene... Buscamos explicaciones a nuestros porqués, a nuestra enfermedad, a nuestro sufrimiento. No porque Él no pueda explicarlo, sino porque el silencio es parte del proceso, el proceso de fe. Él muchas veces no nos explica, no nos va a dar el motivo del sufrimiento, porque ahí es donde entra la fe. Ahí es donde se activa la fe, cuando no vemos, no oímos y no sentimos. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Son algunos versículos que te consuelan diciendo, silencio. Isaías 45:15, ciertamente tú eres Dios que te encubres. Dice que del rey, hay un proverbio que dice que del rey es conocer los asuntos secretos de Dios. Qué bonito. Del rey. Yo a veces digo, Señor, yo no voy a conocer ciertos asuntos secretos, ¿verdad? Entonces, hay cosas que te estoy hablando de una clave en medio de la situación difícil de tu por qué, cuando no te está, Salmo 13, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me dices lo que estoy sufriendo, lo que estoy pasando? Dios no está obligado a dar explicaciones. Dios muchas veces guarda silencio, pero no se ha ido. El silencio no es rechazo, es una parte del proceso de formación de la fe. La fe madura no exige explicaciones, se aferra a Dios cuando todo parece roto. Entonces, un inmaduro se pregunta por qué. Una persona con fe no le importa el por qué, espera pacientemente la causa que va a... lo que se va a transformar, lo que sería el para qué. No confundas el silencio de Dios en tu prueba, en tu sufrimiento, con su ausencia. Aunque no lo entendamos, el sufrimiento, no dejemos de entender a Dios. El sufrimiento no lo entiendes, pero a Dios tenemos que entenderlo. ¿Me explico? Parece una clase de matemática donde me están mirando y no entienden las ecuaciones, están así. Ahora, fíjate, no hay explicación muchas veces. No vas a encontrar un porqué.
te quita a tu hija y no te da un motivo. Sin embargo, guarda silencio. No te da explicación, pero sí te da redención. Y ahí está la redención del dolor. No tendremos explicación, pero sí redención. La redención del dolor es la capacidad de Dios para sacar algo bueno, eterno y transformador de lo que parecía trágico, injusto o sin sentido. Bíblicamente, redención es comprar, rescatar, restaurar, dar valor a lo perdido. Mira, compró nuestro dolor, nos rescata del dolor, restaura, da valor a algo perdido, da sentido a nuestro dolor. Redención significa que nada queda inútil en las manos de Dios, ni una lágrima, ni una pérdida, ni una injusticia, ni un fracaso. No tenemos la contestación de ¿por qué, Señor, haces esto? Sin embargo, Él no nos explica nada, pero Él redime la situación sacando algo de provecho. Por ejemplo, yo estoy atravesando con mis hijos todo tipo de obstáculos en su adolescencia. Y entonces he sacado el podcast ¿Cómo entender a tu adolescente rebelde? Y no sé por qué, Señor, yo estoy pasando esta... A veces yo me he preguntado con mi esposa, ¿he hecho algo mal? ¿Como padre he hecho algo mal? Sin embargo, yo digo, Señor, si yo como pastor, como ministro, como hombre creo que de fe o lo intento, estoy pasando estos sufrimientos, ¿qué los de afuera tienen que estar pasando por toda clase de dificultades del hogar? ¿Sabes qué? Esto se trata de ejercitarnos, se trata de capacitarnos. Por la ignorancia, dice, por la falta de conocimiento perece mi pueblo. ¡Wow! Y empiezo a comerme libros acerca de la crianza, de los hijos, de los adolescentes. Y entonces empiezo con Tomás, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un programa. Y empiezo y nos ponemos y resolvemos España en un momento, los dos ahí soñando, ¿verdad? Ya casi tenemos una casa de acogida y todo creada. Si la vida te da limones, haz limonada. No hay explicación a tu situación, pero sí hay redención. Y eso te consuela. Redención en el dolor es que Dios usa tu herida para sanar a otros. Que Dios transforma tu pérdida en propósito. ¿Sabes cuál fue el propósito de mi pérdida? Aprender a madurar con el Señor, a no quejarme, entre otras pérdidas que he tenido, pero esta fue muy significativa. Aprender a resignarme, aprender a obedecer cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y de ahí me compré el libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor Dobson, de Enfoca a la Familia. Y un libro que no trata de dar ninguna respuesta, simplemente de ayudarte a atravesar esa prueba, sacando lo mejor de ella, porque ese es el mayor consuelo que podemos tener. Muchos padres que han perdido hijos han creado fundaciones, hospitales, campañas de vida. Perdiste a un hijo, el Señor no te ha dado la capacidad para tener hijos. Eres infértil, estéril. Quizás Dios te vaya a dar hijos espirituales. Quizás Dios te ha dado una sensibilidad, hipersensibilidad. Quizás esas lágrimas se conviertan en potencia, en fuerza, en una fe probada. La cruz es el ejemplo supremo de nuevo, de redención. La mayor injusticia, el por qué la persona más maravillosa que no había visto pecado muere en la cruz del Calvario. Nosotros hoy conocemos por qué. Pero Pedro en ese momento no podía entender, los discípulos no podían, los dos de Emaús no, ¿por qué? ¿Cuál era el dilema de los dos de Emaús? Los dos de Emaús se iban, dice que iban conversando, iban discutiendo y no entendían por qué ha muerto. Nuestra esperanza ha muerto. Entonces se fueron ya rendidos, habiendo tirado la toalla, se fueron de Jerusalén a Emaús diciendo, ¿para qué? Ya no sirve más estar ahí. Y él se tomó la molestia de seguirles. Y no les dijo, oye, porque os lo dije toda la vida, estuve 3 años y medio y os lo dije, que era necesario que el grano de trigo muriera y, ¿verdad? No, sino que le hable las escrituras desde Moisés y empieza a revelarle
toda la historia, le mostró la conmovisión y se lo tradujo en lo que era necesario que padeciera Cristo Jesús para que ya no hubiera ningún tipo de cordero, ninguna ofrenda que era consumada y tenía caducidad. Un sacrificio eterno, perpetuo, para todos los siglos, para toda persona. ¿No lo habéis entendido? Y ellos lo entendieron. En un momento cuando lo reconocieron y ardía su corazón, cuando les abrió las Escrituras, revelación, redención. No es por qué lo has hecho, sino para qué lo he hecho, para el gozo puesto delante de vosotros. Entonces, la mayor injusticia de la muerte que nosotros hoy tenemos, spoiler, y lo entendemos, pero María llorando ahí abajo, sus familiares ahí, Santiago, Juan, estaban ahí diciendo, no, esto es injusto, Señor. Ha muerto. Cuando resucitó dijeron, ya está bien. Nuestro sufrimiento se fue. Entonces no hubo explicación, pero sí hubo redención, perdón, vida eterna, reconciliación, esperanza. Me voy, pero voy a volver. Así como me estáis viendo, volveré. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, no lo tiene para ti. Pero nunca pienses que no tiene sentido para Dios. Para Dios tiene mucho sentido. Aunque no lo tenga para nosotros, lo que Dios hace no da puntada sin hilo. Todo lo que nos sucede cuando nuestra vida la hemos entregado completamente al Señor y aparentemente es algo injusto que tú no te lo has ganado por ningún lado. Otra cosa es que tú estés todavía, que muchas veces venimos al Señor y seguimos cosechando lo de la vida vieja. Y aún así el Señor puede cortar y cambia la maldición en bendición. Yo he visto cosas increíbles de parte de Dios, pero todavía en nuestra terquedad, cuando venimos al Señor, seguimos errando y preguntándonos ¿por qué? Y a veces tienes que decir, querido, esto no es ninguna injusticia. Juan Palomo, tú te lo guisas y tú te lo comes. Tú estás diseñando una clase de vida, pero hay casos donde dices tú, ¿qué más le podemos decir a esta persona? ¿Qué clase de injusticia está? Tienes que pensar que para ti no tiene sentido, pero para Dios descansar en la soberanía de Dios, para Dios sí tiene sentido. Estoy tomando las mejores elecciones de parte de Dios. Estoy siendo guiado por el Señor. Estoy llevando una vida de santidad. Estoy buscándole en lo secreto. Para mí es mi única pasión. No soy una persona de vicio. Soy una persona que ama la piedad. Soy una persona y sin embargo estoy padeciendo toda clase de injusticias, de padecimientos, de enfermedad o de toda clase de pruebas. ¿Por qué? Más bien, si no tiene sentido para ti, entrégale el sentido. Dios sí lo tiene a la soberanía. Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son de altos los cielos que la tierra, si son mis caminos más altos que los vuestros, no me trates de entender. ¿Verdad? Romanos 11, 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En la palabra de Dios para todos me gusta porque se nos traduce de forma menos así filosófica, ¿no? Sí, qué grande es la riqueza de Dios y qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Lo has leído? ¿O es para que diga, wow, wow? Los que están durmiendo también digan, wow. Qué grande es la riqueza de Dios en cuanto a su sabiduría, su entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Mire, a veces nos hacen preguntas a los más veteranos y maduros que nos quedamos sin poder contestarlas. Y a veces ves a un inmaduro que se envalentona y se atreve a lanzarse a contestar algo que dices tú, que tratas de entender. No puedes entender la mente de Dios. Dice, en parte conocemos. Ahora vemos como un espejo oscuro, pero un día veremos cara a cara y no será abierto el entendimiento de forma completa. Ahora mismo no podemos. Consuélate con que Él está sentado en su trono y Él en su mano están todos nuestros caminos y nuestra vida, los nuestros, nuestra salud, todo está en su mano. Eso es lo que te tiene que importar. Nuestros porqués se reducen cuando nuestra fe se revitaliza, cuando nosotros avanzamos sin preguntarnos lo que se pueda preguntar el mundo o personas que no tienen una fe madura. Tengo aquí la historia del joven y su caballo, pero no tengo mucho tiempo. ¿Recuerdan a ese joven que
una familia muy pobre, ahí en la Segunda Guerra Mundial, y este jovencito de repente aparece en su campo, una mañana bien tempranito, un caballo, hermoso el caballo. Era una familia que tenía campos y tenía terrenos, pero no tenía capacidad para trabajar, arar y demás. No tenían personal cualificado, no tenían herramientas, no tenían animales para poder trabajar la tierra. Y cuando ellos vieron ese día y dijeron, ¡qué gran bendición! Y qué dichosos somos, qué gran día es este que nos ha aparecido un caballo de la nada. Poco a poco el niño empezó a aprender a cabalgar, a domar ese caballo. Y un día el niño estaba ahí cabalgando y cayó del caballo y se rompió de forma muy terrible la pierna. Se hizo una escabachina. Entonces toda la familia vieron y dijeron, ¡qué maldición! ¡Qué día tan triste! Encima de pobres que íbamos a empezar a trabajar la tierra y ahora tenemos que... ¿Por qué, Señor, nos haces esto? Un caballo que nos aparece y ahora este caballo al final se traduce en algo como que mi hijo acaba con el pie fracturado. Pasaron los meses, se estaba recuperando el chico, el caballo estaba ahí en el campo, y aparece una patrulla militar que estaban reclutando civiles para llevarlos al frente de batalla. Y cuando entraron ahí no había ningún tipo de opción, tenías que ir por la fuerza. Y cuando vieron al único chico que podía ir y tenía su pie ahí en cabestrillo y dijeron, no, es inútil, no puede ir a la guerra. Cuando se despidieron y cerraron la puerta dijeron, ¡qué dicha tan grande! ¿Cómo se nos ocurrió medir por las situaciones momentáneas, elegir si era una bendición o era una maldición? Finalmente Dios trajo este caballo para que mi hijo... Ahí vieron el propósito. Mientras tanto, se envalentonaron en pensar en muchos ¿por qué esta maldición? ¿Por qué? A veces no entendemos. Si el Señor nos hiciera spoiler, nos quedaríamos relajados, pero nuestra fe también se relajaría. Tenemos que confiar. Dios es soberano. Dios está en su trono. Soy su hijo. Soy su heredero. No nos va bien. Hoy mi hijo decía, ¿qué día, no? Este día... Porque ayer anoche orábamos, Señor, hoy ha sido un día de bendición, más que ganó el Madrid y pasó a la final. Entonces ya el día fue redondico, perfecto. Tuvimos los primos, pizza, viendo al Madrid, acabamos viendo los vídeos de fuego, nos dieron las 2 de la mañana, mi hijo estaban diciendo, esto es una bendición. Entonces me dijo, qué bendición de día. Y hoy la cosa no fue tan bien y mi hijo dijo, qué mal día, ¿no? Cómo se ha torcido el día, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos a ver cómo lo acabamos, pero no podemos medir por las situaciones que estamos atravesando. La ausencia de sentido no es ausencia de propósito. Que no lo entiendan no significa que Dios no tenga un propósito detrás. 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Dice, porque esta leve tribulación momentánea se traduce en nosotros en una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Cuando te pregunten, oye, porque hay muchos que vienen como amigos de Job, eso lo que te pasa, sabes por qué es, ¿no? Cuidado con llegar y lanzarnos ¿cómo te diría yo? A sacar una resolución de la situación. Hay personas que no quieren venir a la iglesia para que no lleguen los hermanos jueces a decirle, claro, te apartaste del Señor y... ¿Te da muy fuerte, cariño? Escúchame. Y nos atrevemos a si el hermano ya sabe que se apartó, si el hermano ya sabe que está hundido en la penumbra, y llegamos nosotros y ¡pum! No se lo digas tú. No se lo digas.
Abrázalo y dile, te amo, te amo. Incluso si no tiene que, te echaba de menos, pero aún él te echaba de menos, ¿cuánto tiempo estaba sin venir? Con razón. Si es que te veo hasta más gordo, te veo feo, no te ves la cara, mírate. Y los dejamos, hermanos, que el diablo no tiene que decirles nada. Ya nos encargamos nosotros los hermanos, estamos esperando a que llegue, pasa. Es verdad, hay personas que les da esta leve tribulación momentánea, está produciendo en nosotros algo. Espera el para qué. No te precipites. El sufrimiento no cambia quién es Dios. Muchas veces yo creo que mi primer mensaje fue Dios inmutable. Era un chavalín. Duré 1 hora y 40 minutos para poder explicarlo. Terrible. Hoy voy por 1 hora y media. No. La inmutabilidad. A mí se me reveló que Dios no cambiaba. Y venía yo de un desastre natural de mis empresas. Mi empresa, toda mi vida giró, toda mi vida se trastocó. Todo lo que teníamos lo perdimos. Nuestra vida se quedó patas arriba. Todo se transformó para mal. Y a mí se me reveló la inmutabilidad de Dios. Y te podía dar muchos textos donde dice que en Él no hay sombra de variación. Que no hay sombra de variación significa cuando hay una luz muy potente y Él está, si se mueve la sombra cambia. En Él no hay sombra de variación. Él es inmutable. Él permanece fiel. Si Él le ha dicho, lo hace. Si Él ha dicho que te va a proteger, te va a proteger. Está pasando un momento de dificultad, pero yo estoy aquí. No hay sombra de variación. No me voy a mover. Aunque tu vida tiemble, aunque todo pierda sentido, yo no pierdo sentido. Yo te voy a dar propósito. Ten paz, ten tranquilidad. Toda buena dádiva, esto es uno de los versículos más difíciles, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu sufrimiento no va a cambiar a Dios. Dios no va a razonar de forma en la que entre contigo a dejar de ser misericordioso. Su misericordia se extiende de generación en generación. Tardo para la ira, pronto en perdonar. La clave no está en entender, sino en confiar. No trates de entender por qué lo has hecho, por qué ha tenido que suceder, por qué lo has permitido. ¿Cuánto has dicho? ¿Por qué lo permitiste, Dios? Dijo Job en el capítulo 13, versículo 15, aunque Él me matare, en Él esperaré. Qué impresionante, ¿no? Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo, Isaías 30:15. Este es un versículo que se lo doy cuando veo cómo hay personas inquietas, intranquilas, inseguras. Mira todo lo que está pasando. ¿Qué hago? Yo les digo, no, tranquilo. Isaías 30:15 para mí es un texto así grabado, no tatuado en mi piel, tatuado en mi corazón, querido. Porque así dijo Jehová el Señor. No es que esté en contra de los tatuajes, pero me tatúo el corazón con este versículo. Así dijo Jehová, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Tu fortaleza no está en que no te ocurran cosas. Tu confianza, tu fortaleza no está en que toda tu vida esté ordenada y nada se salga milimétricamente de ese plan perfecto que te has imaginado del ideal de vida, tú y tu familia. No. Hay cosas que van a variar, hay cosas que de repente van, de forma drástica van a poder cambiar, van a poder incluso arruinarse. Tu fortaleza viene de la confianza que tienes en Dios, de que Dios sigue estando, a pesar de que las circunstancias se estén la tierra, aunque la tierra tiemble, aunque la tierra pase por fuego, por hambre, por pestes, aunque venga lo que venga, yo confío, mi Dios está conmigo, esa es mi fortaleza. Y acto seguido dice, y no quisisteis. Eso es una advertencia, en quietud y en reposo, en arrepentimiento y confianza, eso en otra versión, será vuestra fortaleza, pero no quisieron. El pueblo de Israel no quiso que Él fuera su confianza y se aliaban con otros pueblos. Entonces hay personas que se van, le das el consejo y se van a otro consejo, a otro consejo, a otro consejo. No se quedan satisfechos, necesitan razonamiento, necesitan justificar, necesitan la clave del éxito para él. Y te dice, tú pastor, busca a Dios. No es suficiente. Y están inquietos, espera en el Señor.
Estad quietos y conocer que yo soy Jehová. Exaltado seré entre las naciones. Lo más difícil para una persona que está en sufrimiento, que tiene muchas interrogantes, es quedarse quieto. Lo primero que hacemos es la llamada a la persona que sabemos que nos dora la píldora. Después llamamos al pastor si acaso. Pero la persona que me va a decir, ay, te entiendo, Angelita, madre mía, claro, si yo, mira, ¿sabes qué? Eso es porque ¿le has puesto aceite a la almohada de tu hijo? Claro, no, porque... Y empezamos a tratar de razonar lo que estamos viviendo. Espera en el Señor. Me encanta ese texto que dice, espera en el Señor, pues he de alabarle otra vez. Lo más difícil en la prueba, en la situación difícil, esperar. Ahora, en un mundo imperfecto, ¿qué esperas? Asaf, Salmo 73, pero ¿cómo les va bien? No lo entiendo cómo les va bien. ¿Qué es lo que está pasando? Yo soy un hombre que estoy tratando de llevar una vida casta, una vida pura delante de Dios y me va mal. ¿Y esta gente que le va bien? Son esas cosas que no se entienden, como cuando el Madrid visita al Alcoyano. ¿Le va mal? Es el Madrid, pero le va mal, porque no es su casa. Tú dices, no puede ser si es el Madrid y está en Alcoy jugando contra, ¿verdad? Y tú dices, le va a ir bien, le va a ir bien. Son millones contra miles, millones de euros contra unos pocos miles. Le va a ir bien al Madrid. Sin embargo, al Madrid le va mal, ¿no? Como dice el Alcoyano, más duro que el Alcoyano. No en vano, son duros, como mi mujer, cuando se pone... Entonces, es broma. Escúchame, los cristianos en un mundo hostil, en un mundo donde reina la perversidad, donde es un mundo caído, que reina el pecado. Dice, los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro Señor y Jesucristo, vendrán a ser. Estamos conquistando los mundos. Satanás vino y lo primero que hizo cuando salió del desierto, ¿ves todos estos reinos? Le habló de reinos. Yo los tengo ahora mismo, los poseo. ¿Ves todo esto? Si postrado me adorares, yo te los doy, te los cedo. Hazlo. Dijo, no, esta no va a ser la forma de conquistar. Espera. Entonces, este mundo es un mundo caído. Es un mundo donde nosotros estamos fuera de nuestra órbita. Como dijo Daniel Galindo, somos extraterrestres. Entonces, no esperes quitarte el casco de astronauta porque te mueres en el intento. No hay oxígeno para ti. Los malos prosperan. Aunque la maldad le va a alcanzar tarde o temprano, pero era como Itiel, que trataba de poner y hacer una fechoría y a las plantas de sus vecinas, ahogarlas y matarlas. Entonces echaba lejía y no se morían. Y él quería algo inmediato, un efecto inmediato. Él quería ver, ¿no?, el fruto de su maldad y hasta que pasaban 3-4 días. Eso va a pasar en este mundo. Espera que ya la maldad le llegara a todos ellos, pero están en su hábitat natural. Están en el hábitat de un mundo caído, personas caídas en pecado. Entonces, a ti, ¿por qué no me va bien? Porque quizás no te vaya bien. Si miramos, si le fue bien a Jesús, no le fue bien a Jesús. A Jesús no le fue bien. Leí David Platt, el líder, David Platt. ¿Ah? No, David Platt, es un libro cristiano, querido, lo tenemos ahí, naranja, muy chulo. Dice, como yo, el líder radical, el líder, él era nombrado en los Estados Unidos como un joven líder en los Estados Unidos con la iglesia más exitosa y de mayor número. Y él decía, como yo, se humilla, y en el libro dice, como yo, me dan este premio, por así decirlo, o este reconocimiento, siendo seguidor del líder con menos seguidores, con menos éxito. ¿A Jesús le fue bien? ¿Acabó bien? No. Toda esa dificultad lo llevó a conquistar. Nosotros estamos esperando que nos vaya bien en este mundo caído. ¿No será que se vence en este mundo caído a través de pruebas de dificultad y es ahí donde el amor brota? ¿No será ahí que donde la fe en los momentos más difíciles son donde realmente brotan? ¿No será que esa avioneta cuando cayó y dijimos, ¿por qué? Porque iban a servirte. ¿No será que cientos de miles de jóvenes se fueron por ellos? ¿No será que fue la primicia de muerte, de sacrificio por llevar las misiones? ¿Qué les esperaba en las misiones?
en lugares donde eran caníbales todavía y demás. No les esperaba otra cosa que muerte. Ya habían cedido, ya lo habían hecho. Muchas veces vamos a ver cosas injustas donde no van a tener explicación, pero el fruto de todo ello, porque vivimos en el mundo al revés, vivimos en el mundo donde el verdadero éxito es morir, sacrificarse, donde la penicilina, ¿cómo se llegó a descubrir la penicilina? ¿Cómo se llegaron a descubrir las grandes cosas? Esta mujer que estuvo expuesta a la radiación, creo fue que tenemos hoy la quimioterapia por esa mujer que estuvo expuesta a la radiación. Tuvo que haber una mujer que su vida no fuera tan exitosa. Hacerse bióloga, trióloga, hacerse, química, llevar a cabo toda una investigación para poder desarrollar la cura para el cáncer y morir. No lo entendemos. ¿Por qué? Sin embargo, ¿no será que en este mundo nosotros tenemos la mira atrofiada y pensamos que el verdadero éxito y cómo se llega a la meta, quizás va a ser en el mayor de los sufrimientos, de las dificultades, de la adversidad? A veces le pedimos al Señor, Señor, yo quiero ser una persona que triunfe. Pues te espera muerte, te espera dificultad. Pero somos tan inmaduros que nos llenamos de razonamientos y no llegamos a entenderlos. Y vemos cómo prosperan en el mundo y decimos, ¿cómo puede ser que les vaya mejor que a nosotros? Claro. No vino a traer paz, sino espada. ¿Cómo puede ser? Que no vino a traer paz a una casa. Yo en mi casa seremos salvos, sí, pero se va a desatar salvación en tu casa, pero al principio va a ser toda una tesitura porque la salvación es tan personal, donde entre la familia va a haber tensión. Pues no será mejor entonces estar unidos. Veo familias completamente unidas ahí en el Bernabéu, todos juntos con la foto perfecta del selfie. Y tú diciendo, ¿y yo siguiendo al Señor? Con unas penas. Eso digo yo, ay, Señor. Pero realmente, queridos, bueno es al joven llevar el yugo desde la juventud. ¿Por qué? ¿Por qué un Raúl tuvo que pasar enfermedad con tan poquitos años? No lo sé, pero un chaval que está ahí en Argentina entregado para el Señor. Dios lo sacó del fútbol, quizás fue él o no lo sé. No trato, pero dice la palabra que bueno es. Me metí en lo secreto, me era duro entender por qué tenía que pasar por esa dificultad, pero me metí en lo secreto y entendí que bueno es al joven llevar el yugo desde la juventud. Entonces, en un mundo imperfecto, no esperes. Dice, este versículo me encanta, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. ¿De quién hablaba? De Jesús. Y a veces... Ay, pero es que mira lo que nos ha pasado y mira a mi hijo que no puede ser. En la iglesia va otro chaval y le ha metido un codazo. Bueno, por esos sufrimientos aprenderá obediencia. Violencia, voy a decir. Obediencia. Y usted también nos va a afectar a nuestro orgullo como padres. Que toquen a uno de nuestros hijos supuestamente un redimido por la sangre de Cristo. No es justo. ¿Por qué? Y a mí me encanta. Y aunque era el Hijo de Dios, eso no lo eximió. Eso no le garantizó que iba a estar exento de problemas. Justamente porque era hijo, padeció todas esas cosas. Y con todas esas cosas aprendió una obediencia. La fe real no exige, penúltimo punto 6, la fe real no exige respuestas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El por qué se convierte en para qué en los brazos de la fe. Dios trabaja tu fe en el sin ver, sin sentir y sin entender. Dios trabaja tu fe en cuando el por qué se quiere agarrar. ¿Por qué? Dame una razón y se alivia mi carga. No hay razón y hay un silencio. Y la fe que hace brota. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y por último, 7. La fe no siempre entiende, pero sí resiste. La fe no siempre entiende, pero sí o se mantiene, me gusta más. Se mantiene. Mira qué potente. Jóvenes. La fe que resiste sin respuesta es la que más glorifica a Dios. Estamos viendo los por qué pasamos sufrimiento. Daniel 3, 17, 18. ¿Está ahí?
Daniel 3:17. Ok, escuchen. He aquí, está Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí está. Ellos no se van a postrar frente a la imagen de Nabucodonosor. Entonces les espera el horno, les espera el castigo. Todos los demás impíos se van a postrar. Les va a ir bien. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Lo ven? Están ahí para ser... ¿Se postran ante la imagen o no? No. Horno. Ahí está el horno. Chantaje emocional. Horno o se postran. Es muy sencillo y lo está haciendo todo el mundo. Mal de muchos, consuelo de tonto. Sadrach, Mesach y Abednego. Delante de el otro día, Nabucodonosor. Nabucodonosor. Pues yo, con 40 años, con 20 y tantos de convertido, decía Nabucodonosor. El otro día un hermano vino, me duele mucho decirte esto, pero dicen mal Nabucodonosor. Nabucodonosor, Nabuco. Y estuvieron frente, pero a que me quieren con todas mis rarezas. Ya. Nabucodonosor. Y se pararon delante de él y dijeron, ¿puede Dios librarnos o no? Y sin embargo, no cederemos. Y yo cuando veo esto digo, es lo que nos pasa. Nos va a librar. Pastor, la va a sanar, pastor, la va a sanar, ¿o no? ¿O no? No lo sé. ¿Qué dices tú? Mira, hay personas, pero no podemos tampoco justificar. Mira, hay personas que han hecho un pacto con el diablo y parecen eternas y se mueren en este mundo. ¿No dice, perro malo nunca muere? ¿Qué dices tú? ¿Cómo puede ser que no se muere? El desgraciado. Está esperando a que le predique el Evangelio. Le predica el Evangelio, se convierte, se hace una persona justa y se va con el Señor. No es que le fuera... Es que Dios estaba extendiendo misericordia y no se la llevaba hasta que confesara. Tú estabas reteniendo. Entonces, si te cae alguien mal, háblale del Señor. O se convierte en una persona buena, o se convierte y el Señor se la lleva al cielo. Pero muchas veces es lo que pasa. Entonces, Ezequías. Y enfermó Ezequías de la enfermedad que había de morir. Entonces hay enfermedades con las que vas a morir, como destinadas para morir, y otras para glorificar el nombre del Señor. Pero a veces nuestra inmadurez es, ¿por qué? ¿Por qué vas a permitir que se muera? ¿Por qué no vamos a orar la iglesia y no se va a sanar? ¿Porque puede librarnos del horno de fuego o no? Sin embargo, nosotros vamos a resistir. Entonces, la fe, ese gran comité de fe, pabellón de la fe, donde estaban los grandes que cerraron bocas de leones, pero otros, esa misma fe servía para morir. ¿Podía librar de los leones o no? Cuando libra, todos hacemos palma, aleluya, gloria a Dios. Cuando no libra del horno de fuego y acabamos afectados por una enfermedad, por una dolencia, por algo injusto, un ¿por qué lo has hecho?, un sufrimiento que no entendemos, nos debilitamos. Pues la fe tiene que ser la misma, si te libra del horno, como si no te libra. Eso es madurez. Eso es madurez. Esa es es más, te voy a decir, la fe que más glorifica no es la que te libra del horno, es la que aún muriendo, como estaba ahí en Juan, ¿quién era Tamara? Juan, no, antes de Lutero estaba Juan Hus, y estaba Juan Hus ahí ardiendo en la hoguera, y él dijo, hoy pueden matar a un ganso, pero mañana se levantará un cisne. Y Lutero significa cisne. Y cientos de años atrás profetizó, murió con gloria diciendo, hoy muero yo en el horno, no pasa nada, pero con Lutero no van a poder. Profetizó algo impresionante y murió, sacrificando su vida. ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto de esa manera? ¿Por qué acaba de ser bautizado y ha muerto? No lo sé, pero sé que mi fe se fortalece y glorifica el nombre del Señor, que a pesar de estar muriendo, los ponían como antorchas en Jerusalén. El perverso... que le gustaba tanto que le gustaba tanto
arquitectura, que levantó un imperio de edificios y ponía a los cristianos como antorchas para alumbrar. Nerón. ¿Eh? Y podía ser las calles llenarse de lamento, pero se llenaron de fe y el pueblo se multiplicó de una manera impresionante. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Demos gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Y no nos preguntemos tanto por qué. Gracias, Señor, por mi hija Ruth. Gracias por esa persona qué bonito. No lo sé, pero se bautizó y ya está en el cielo. No hubiera pasado, no lo sé, pero ya está en el cielo. Se ha bautizado. Hay otra historia impresionante que en el desierto, fuera de Jerusalén, una expedición se bautizaron en un autobús, algo contemporáneo, en un autobús se bautizaron y entonces musulmanes fueron tras ellos en camionetas con rifles porque sabían que se estaban bautizando en la fe en Cristo Jesús y fueron a acabar con 20 y tantos, 30 y tantos que se habían bautizado. Habían confesado al Señor, se habían bautizado y entonces esta gente de Palestina quería acabar con ellos. Y entonces ellos iban en un autobús tratando de escapar de estas camionetas que eran más potentes y los estaban alcanzando. Los tiros estaban alcanzando el autobús de los recién bautizados. Y dice que no saben cómo de repente sopló un viento tan fuerte en el desierto que levantó una cortina de humo tan fuerte, de arena tan fuerte, que creó como una completa línea divisoria. Y esa gente quedó atrapada y no pudo alcanzar a ver el autobús. De repente separaron el silencio de las metralletas, de los disparos, y esa gente empezó a glorificar a Dios. ¿Por qué unos sí y otros no? No lo sé, pero Dios debe de ser glorificado aquí y allí. Dad gracias a Dios en todo. Y eso es ¿cómo te diría? Calma la tempestad de la conciencia, de lo racional. No tengo todas las respuestas, pero tengo un ancla. Y esa ancla es que Dios está contigo en medio del misterio, en medio del silencio. Jesús también preguntó ¿por qué? Pero su resurrección fue la respuesta eterna. ¿Por qué me has desamparado? Está en todos nosotros la respuesta. Por causa mía lo desamparaste para que yo hoy no sea desamparado. Todas nuestras preguntas cara a cara en el cielo se nos resolverán. Mientras tanto, glorifiquemos el nombre del Señor y fortalezcámonos en la fe. La fe no puede desmayar, la necesitamos para estos momentos. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, cooperan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.